Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con el título Los 6 símbolos de la verdad en su exacto orden bíblico. Ejemplo de introducción. En el libro de Josué, el capítulo 21, el verso 43. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Aquí está haciendo referencia a la tierra prometida. Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero a esta tierra prometida, vean cómo le llama. Josué capítulo 21, el verso 44. Y el Señor les dio reposo en derredor. Se está comparando a la tierra prometida con un reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo vagando durante 40 años en el desierto sin parar. Pero cuando pasó a la tierra prometida, tal cual la palabra fiel de Dios, entonces encontraron un reposo, porque ya no estuvieron vagando. Y es así como la tierra prometida, la tierra santa, se convirtió en un símbolo del reposo, en un símbolo del santo sábado. Quédate aquí y mira todo el video, no te lo puedes perder. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Entramos de lleno. Los 6 símbolos de la verdad en su exacto orden bíblico. Símbolo número 1. Abraham. Es así, el personaje se volvió un símbolo. Escrito está. Hebreos capítulo 11, el verso 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham se convirtió en un símbolo y en este caso en el símbolo de la fe. Pasamos ahora al símbolo número 2. Isaac se convirtió en el símbolo del Espíritu Santo, porque la Escritura habla de él como el nacido según el Espíritu. Leemos Gálatas capítulo 4, el verso 28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Gálatas capítulo 4, el verso 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. A Isaac se le llama el nacido según el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo que obró el milagro para que Isaac naciera. Por lo tanto, Isaac se convirtió en un símbolo del Espíritu Santo. Pasamos al símbolo número 3, Jacob. Jacob se convirtió en el símbolo de la gracia, porque escrito está, Génesis capítulo 32, el verso 28. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Como puede observarse, Jacob venció a Cristo, venció a Dios. Pero es imposible vencer a Dios. Sin embargo, Jacob lo hizo. Porque Cristo, por decirlo así, se dejó ganar por gracia. Y gracia significa un favor inmerecido. Es algo que uno no merece. En este caso, Jacob, siendo humano, pecador, engañador. Tanto así que su nombre significa engañador. No podía ganarle a Dios, pero por gracia Cristo se dejó ganar. Por eso, Jacob se convirtió en un símbolo de la gracia. Veamos el símbolo número 4. El movimiento del Éxodo se convirtió en el símbolo del bautismo.
¿Y por qué? Porque todo ese movimiento que salió de Egipto pasó por mar abierto, pasó bajo la nube, y así fueron todos bautizados. Leemos Primera de Corintios capítulo 10, el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Maravilloso. Veamos el símbolo número 5. La vida en el desierto con el santuario. Es símbolo del santuario celestial al fin de los 2300 días. Escrito está. Primera de Crónicas, capítulo 21, el verso 29. Porque el santuario del Señor que Moisés había hecho en el desierto. Entonces la verdad del santuario se desarrolló en el desierto. Daniel 8, el verso 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Los 2300 días proféticos están conectados con el santuario celestial. Por lo tanto, la vida de los israelitas con el santuario terrenal en el desierto se convirtió en un símbolo del santuario celestial conectado con los 2300 años de Daniel 8, 14. Ahora veamos el símbolo número 6. La tierra prometida se convirtió en un símbolo del reposo del sábado. Escrito está, Josué capítulo 21, el verso 43. Y de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Ahora vean la conexión de la tierra prometida con Josué capítulo 21, el verso 44. Y el Señor les dio reposo en derredor. Aquí estos versículos conectan la tierra prometida con un reposo, porque efectivamente los israelitas al cruzar el río Jordán y al conquistar el territorio de la tierra prometida, ellos reposaron. Porque en el desierto estuvieron vagando durante 40 años, por decirlo así, sin reposo, porque seguían y seguían y seguían dando vueltas. Pero cuando llegaron a la tierra prometida y la conquistaron, encontraron un reposo. Y es por ello que la tierra prometida se convirtió en un símbolo del reposo del sábado. Leemos Éxodo 31, el verso 15. 6 días se hará obra, mas el séptimo es sábado de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, ciertamente morirá. Escribe en los comentarios, la tierra prometida, símbolo del reposo del sábado. La tierra prometida, símbolo del reposo del sábado. La tierra prometida, símbolo del reposo del sábado. Felicito a todos los adventistas del séptimo día, guardadores del sábado. También existe una profecía de los 6 granos, símbolo de 6 verdades. Estamos haciendo una conexión. Los 6 símbolos de la verdad en su orden exacto, bíblico, con los 6 granos que representan 6 verdades. Pero para ello tenemos que entrar a la profecía de Ezequiel, capítulo 4, el verso 9. Y tú toma para ti trigo, número 1, y cebada, número 2, y habas, número 3, y lentejas, número 4, y mijo, número 5, y avena, número 6. Y ponlo en una vasija y hazte pan de ello. Sorprendente. Esta profecía nos menciona 6 granos. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué 6? Todo está explicado en el siguiente tema preparado para ti. Ezequiel 4, la conquista de la iglesia con 6 doctrinas. Que lo disfrutes.
Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. Vamos a ir rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 9. El verso 9 dice así: y tú, toma para ti trigo. Le está hablando a Ezequiel, a su profeta, a su mensajero, a su siervo. Y tú toma para ti trigo y cebada, y habas y lentejas, mijo y avena. Y ponlo en una vasija, y hazte de estos 6 granos, si cuentan, hay 6 granos, y hazte de ello pan. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Así que durante estos 390 días, que es día por año, son 390 años, Ezequiel iba a estar acostado de su lado izquierdo, y durante ese periodo, a través de estos 6 granos, iba a formar un pan. Este pan lo iba a comer durante 390 años. Esto nos muestra, hermanos, nuevamente, o nos reafirma que esta es una profecía. Es algo simbólico, no fue algo que se cumplió, porque no ha existido ningún hombre que ha dormido 390 años de un solo lado y comiendo pan. Es ilógico. Bueno, no es que sea ilógico en esto, porque esto es una profecía. Hay una lección que Dios nos quiere enseñar, y es que durante los 390 años el pueblo de Dios iba a comer estos 6 granos, comida espiritual, granos que, si ustedes notan, literalmente nutren. Por lo tanto, deben ser mensajes que han de nutrir al pueblo de Dios. La primera pregunta es esta. Leamos San Juan, capítulo 6, versos 27. Deseamos encontrar lo que el pan representa, y veremos que es algo que el pueblo debe, y especialmente debió haber comido en un periodo que se le quitó. San Juan 6, versos 27 dice así: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Así que hay comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Así que estos 6 granos que forman un pan es comida espiritual, porque el pan, noten quién es, verso 35. Y les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Así que, queridos hermanos, este pan que se forma con los 6 granos no es más que Cristo en su palabra, con la cual el pueblo de Dios debe ser nutrido, alimentado. Y viendo que el pueblo se le instruye a Ezequiel a alimentarlo, es muestra de que el pueblo había, y quizás, y veremos que está aún desnutrido, necesita ser alimentado correctamente con estos 6 granos que componen el pan. En el libro de Jeremías 16 nos dará más luz si se come o no, espiritualmente hablando, la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15. Jeremías 15, verso 16 dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Así que las palabras de Dios, como le ocurrió a Jeremías, se comen, y el que las come no solo se nutre, sino que llega a sentir gozo por alimentarse con ellas, y esta debe ser nuestra experiencia. Ahora, brevemente, hermanos, el pueblo de Dios, vamos a ver desde dónde empieza esta profecía a cumplirse. El pueblo de Dios, cuando Cristo dejó a su iglesia, la dejó en una condición de pureza. Así que tenemos aquí a la iglesia apostólica, su pueblo, pura. Pero en el transcurso de los años, la iglesia, según Apocalipsis, perdió su primer amor. Y, de acuerdo a el libro de Segunda de Tesalónicos, capítulo 2, versos 3 dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 7.
porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Así que vemos de que el pueblo profetizó Pablo y como Cristo a través de Juan, que su iglesia iba a caer en apostasía, iba a perder su primer amor. Y así es como encontramos que la iglesia apostólica que Cristo dejó pura, llena de su espíritu, terminó cayendo en una grande apostasía, según segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 2, versos 3 y versos 7. Y eso fue lo que dio inicio la Edad Media, la Edad Oscura, la Inquisición o el periodo del papado. En el libro Conflicto de los Siglos 435 nos da la razón de esta grande apostasía, y esto nos ayudará a ver si aún como pueblo estamos en ello. Dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Refiriéndose a la iglesia apostólica. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo, para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Aquí encontramos entonces que el origen de la gran apostasía de la iglesia apostólica fue que los líderes apóstoles o los padres de la iglesia primitiva murieron, fieles, claro, pero sus hijos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa, a la religión de Cristo, bajaron las normas, y así los paganos empezaron a entrar, y la iglesia que estaba pura cayó en apostasía, y con ello dio como resultado la iglesia católica. Ahora, es aquí, de hecho, tenemos que reconocer que la iglesia católica en su tiempo fue el pueblo de Dios. Fue en este periodo donde Dios ahora empezó a alimentar a su pueblo. El pueblo estaba hasta aquí abajo. Vamos a ver que Dios va a venir levantando a su pueblo paso a paso, y otro paso, y uno más, y uno final, para que vuelva a llegar a la condición en que Cristo dejó a su iglesia cuando se fue. En otras palabras, Dios levantará a su iglesia paso a paso, hasta que llegue nuevamente a estar en esa pureza, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, como lo estuvo la iglesia apostólica. Y es allí, hermanos, donde Cristo nos quiere llevar. Es eso lo que Ezequiel nos está presentando, cómo Dios quiere conquistar, o usando otros términos, cómo es que Dios ha venido alimentando, nutriendo a su pueblo a través de las edades. Así que tenemos 6 granos. Estos 6 granos vamos a ver que representan 6 doctrinas que involucran a Cristo. En otras palabras, cada doctrina que se predica al pueblo es predicar de Cristo, es predicar de su santa palabra. Así que estas 6 doctrinas son los 6 granos. Estos 6 granos es el alimento que el pueblo debe de recibir durante 390 años. Pero recordemos que estos 6 granos han de ser cocidos bajo fuego de excremento humano. ¿Alguna vez usted ha cocido su comida en excremento humano, hermano? Ahora, yo sé que estos términos son medios... hasta vergüenza da mencionarlo, ¿no? Pero la Biblia dice que Ezequiel lo coció bajo ceniza de fuego humano, bajo excremento humano. En otras palabras, de alguna manera, estos granos fueron contaminados con esto que él le llama excremento. Veremos lo que eso es a través de nuestro estudio. Vayamos a ver ahora el siguiente punto.
En español, nuestra Biblia dice que el primer grano es trigo, el segundo cebada, el tercero habas, que en inglés dice frijoles, el cuarto lentejas, el quinto mijo dice, y el sexto en español dice avena, pero en inglés dice lo siguiente. Ezequiel 4 versículos 9 dice así, dice, take you also unto thee wheat, barley, beans, lentils, and millets. Y note qué nombre le da al sexto. En fiches. En español dice avena. Avena en inglés es oat. En otras palabras, el sexto grano no es lo que dice en español dando el nombre de avena, sino fiches. Y en otras versiones, en vez de fiches, dice spelt o espelta. En otras palabras, el trigo a fiches es un grano bien popular. El trigo es popular, la cebada es popular, los frijoles son populares, la lenteja es un poquito menos, el mijo un poco menos, y fiches son pocas las personas que conocen ese grano. En otras palabras, veremos que así como los granos son de uno bien popular a uno impopular, veremos que representan doctrinas, el trigo, una verdad bien popular, y de una doctrina bien popular nos iremos a una doctrina impopular, como lo es el sexto grano, fiches. Y de paso, no dejemos pasar este punto, son 6, y el número 6 es imperfecto, falta uno, el 7, y eso lo veremos más adelante. O sea, falta un séptimo grano, si así le queremos llamar. Pero estos 6 específicamente representan 6 doctrinas que componen un pan. Y ese pan no es más que Cristo, nuestro único alimento y el único que siempre ha podido y podrá nuevamente alimentarnos correctamente. Bien, brevemente entonces, vayamos a ver lo que estos granos representan, pero para ello tenemos que empezar con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primero y el más grande ariete, el más grande siervo que Dios ha usado para levantar a su pueblo, a la Iglesia Católica, y le dio un empuje a la reforma, a la conquista del pueblo de Dios hacia adelante, hacia arriba? Exactamente, hermanos, Martín Lutero. Confirmémoslo. Veamos a este grande ariete. Conflicto de los Siglos, página 129, dice así: el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Lo que aquí encontramos entonces es que el más grande de los arietes, proféticamente hablando a través de Ezequiel 4, fue Martín Lutero. Uno de los grandes, hubieron más, los valdenses, Hus y otros más, pero el más distinguido de todos ellos, dice la inspiración, fue Martín Lutero. Con él Dios empezó la reforma y le dio un empuje hacia arriba, y fue Martín Lutero el que predicó una verdad que hoy es sumamente popular. Brevemente entonces vayamos a lo que los 6 granos representan. El trigo representa la justificación por la fe, predicada por Martín Lutero. Textos bíblicos para ello, Romanos 1:17, Hebreos 11:6. Y con él, Lutero se predicó lo que representaba el trigo, la justificación por la fe. En otras palabras, que el Hijo de Dios únicamente podía ser salvo por la fe en Cristo y no por las obras, como los católicos enseñaban y aún enseñan. Esa verdad, como el trigo, es una doctrina popular y es algo que no puede más que venir de Cristo,
porque es parte del pan que forman esos 6 granos. Con esa verdad que Dios dio a través de Lutero, la iglesia dio un paso hacia adelante, dio un paso en la nutrición, fue nutrido y avanzó, y con esa doctrina, la justificación por la fe o el justo por la fe vivirá, se formó la iglesia luterana. Vayamos al segundo grano. El segundo grano es la cebada. De la cebada todos sabemos que sale la levadura. Un poquito de levadura en el pan leuda la masa y crece. Y veremos que aquí la cebada representa la verdad del Espíritu Santo, predicada por Juan Knox. Esta verdad está representada por la cebada por lo siguiente. Veamos. Los textos familiares no los estoy leyendo, pero esto creo que es importante que lea de dónde sale de que la cebada representa el poder del Espíritu Santo. En el libro de Jueces capítulo 7, versículos 13 y 14, nos registra a Gedeón conquistando a los madianitas. Si recuerdan, había un conflicto entre Israel y ellos, y Gedeón quería una señal y el Señor se la dio. A través de uno de los enemigos, le dio un sueño, y el sueño fue esto. Y luego que llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a un compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Esta obra del pan rodando contra los madianitas no es más que el Espíritu a través del pueblo de Israel conquistando, teniendo la victoria en esa ocasión. Por eso el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que la cebada representa la doctrina del Espíritu Santo, que lo predicó otro grande ariete y sus colaboradores, claro, Juan Knox. Y con esa verdad encontramos que aparecieron los presbiterianos. Hermanos, esto es historia, usted lo puede verificar. Apareció la iglesia presbiteriana, y así los católicos que aceptaron la verdad de Lutero y los luteranos que aceptaron la verdad de Juan Knox terminaron siendo los presbiterianos, y así la iglesia fue avanzando y dio un segundo paso con una segunda doctrina, parte del pan, parte de las verdades de Cristo, que habían sido pisoteadas o puestas a un lado por el papado. Y estos arietes, estos reformadores, lo vuelven a traer, y al traerlo es como que estaban reconquistando al pueblo de vuelta a Dios. Tercer grano, en inglés dice beans, frijoles, en español dice habas, que es lo mismo, es la familia, ¿no? Así que las habas, que dice en español, o beans, que dice en inglés, es un grano también popular. Debe de, por lo tanto, representar una doctrina muy, muy popular. Esa doctrina, representada por los frijoles, representa la doctrina de salvos por gracia. Salvos por gracia, predicada por Juan Wesley. Y con ello se formó la iglesia metodista. Así fue como la iglesia dio un tercer paso, se formó la iglesia metodista. Romanos 3, versos 23 y 24, dice lo siguiente. Romanos 3, versos 23 y 24 dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos 8 dice que por gracia sois salvos. Así que esa fue la verdad que Juan Wesley predicó. La verdad representada por los frijoles en esta profecía, o las habas en español, nuestras versiones en español,
Y esa verdad fue lo que trajo como resultado a la iglesia metodista, y el pueblo, noten, va hacia arriba. Bien, el cuarto grano, las lentejas. Las lentejas representan una cuarta doctrina, representan el bautismo por inmersión. Ustedes saben cómo bautizan los católicos. Pues bien, Cristo utilizó a Alejandro Campbell, otro grande ariete en la Reforma, que Dios utilizó para reconquistar a su pueblo, y con ello apareció la iglesia bautista. O sea, él empezó a enseñar la verdad del bautismo como la Biblia lo enseña. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 7 encontramos cómo Juan bautizaba, y Mateo 28, versículos 18 al 20, donde el Señor dice: bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, con esa verdad la iglesia da un cuarto paso, y noten hasta dónde va. Viene el quinto grano, que es el mijo en español, y ese quinto grano representa especialmente lo que el papado pisoteó. Pisoteó todas estas verdades y las puso a un lado, pero especialmente el santuario y el ministerio del sacerdote en el santuario lo pisoteó a un lado, quitando a Dios y poniéndose él como Dios, quitando a nuestro sacerdote Cristo y poniendo a sus sacerdotes humanos. Y así fue como a través de Guillermo Miller Dios restablece la verdad del santuario. O sea, viene y explicó a través de los 2300 días, se explica el asunto del santuario y cómo esas verdades, de acuerdo a Miller, mostraban de que el Señor Jesús viene o venía. Y con eso encontramos que la verdad que trajo Guillermo Miller, se formó la iglesia adventista del primer día. ¿Por qué del primer día? Porque tenía la verdad del segundo advenimiento, pero aún no tenían la verdad del sábado. Y las citas que Guillermo Miller utilizó para esto fue Daniel 8:14, donde dice: y será que hasta 2300 tardes y mañanas, dice, el santuario será purificado. Conflicto de los siglos, página 401, dice claramente de que ese fue el mensaje donde Guillermo Miller basó lo que predicó. Dice así, nada más para reafirmarlo, porque esto es historia y estamos totalmente familiarizados con ello. Dice así: los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, la verdad de los 2300 días que involucraba el santuario. Y así la iglesia da un quinto paso. Miren dónde vamos ahora. Recuerden, con Guillermo Miller se formaron los adventistas del primer día porque no tenían la verdad del sábado. Ahora encontramos el sexto grano. El sexto grano, que es un grano totalmente desconocido para muchos, pero muy nutritivo. El sexto representa una sexta doctrina. Esa sexta doctrina es la verdad de la limpieza del santuario, que muy pocos la desconocen. O sea, lo que pasó después del chasco, 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y sobre todo, la verdad del sábado. Doctrinas que, hermanos, en general son totalmente no son populares pues en el campo cristiano. Sin embargo, Dios la representa por el sexto grano, un grano desconocido, pero que son verdades de Cristo para su pueblo. Y de hecho, el sábado, ustedes saben que durante la Edad Media, durante este periodo de apostasía, desapareció. Pero el Señor en su misericordia lo vuelve a levantar con el sexto grano, predicado, traído por Elena de White. Y con ello se formó la iglesia adventista del séptimo día. Y hasta ahí es donde estamos ahorita. Así que los 6 granos, repito, representan 6 doctrinas que forman un pan. Este pan es Cristo. Verdades que Cristo trae a su iglesia de vuelta después de que el papado las pisotea. Nuevamente, Lutero representa la justificación por la fe, o sea que somos salvos por fe, o justificados por fe, mejor dicho. Y con ello se formó la iglesia luterana. Juan Knox predica la verdad representada por la cebada,
la verdad del Espíritu Santo, y con eso se formó la iglesia presbiteriana. Juan Wesley predicó la verdad representada por las habas o los frijoles, que representa la doctrina de salvos por gracia, y con eso se formó la iglesia metodista. El cuarto grano, las lentejas, las predicó esa doctrina Alejandro Campbell, la verdad del bautismo por inmersión, y así se formó la iglesia bautista. Encontramos al millet o el mijo en español, la verdad de los 2300 días, que venía explicando Guillermo Miller, y con esa verdad se formó la iglesia adventista del primer día. Y el sexto grano, el fiches o espelta, un grano impopular, representa una verdad impopular, el sábado y la limpieza del santuario, que formó a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, estos 6 granos, hermanos, dice Ezequiel 4:9, que ha de ponerse en una vasija. Esta vasija no representa más que a la iglesia que cuenta con estos 6 granos, y la única iglesia en la cristiandad que acepta estas 6 doctrinas en su totalidad es únicamente la iglesia adventista del séptimo día. Con esto, hermanos, concluimos de que estos 6 granos hicieron que la iglesia fuese nutrida nuevamente desde el tiempo de Lutero hasta nuestro tiempo, el tiempo de Elena de White. Estos 6 granos que formaron o dieron resultado a estas 6 iglesias, diríamos que la iglesia apostólica terminó siendo la iglesia católica, llevaríamos una, luterana 2, presbiteriana 3, metodista 4, bautista 5, adventista del primer día 6, y adventistas del séptimo día 7. En otras palabras, la última iglesia es la iglesia adventista, que es exactamente lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son esas 7 que ya mencioné. Ahora ustedes dirán, pero no hay solo 7 iglesias. Es cierto, pero de estas 7 iglesias, de estas 7 organizaciones que Dios reconoció en su debido tiempo como su pueblo, de allí han salido todas las demás. Por eso el 7 representa completo, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Pero las principales 7 que Dios reconoce, y la última entre ellas, es la iglesia de Laodicea, la iglesia adventista del séptimo día, que cuenta con estos 6 granos. Por eso la iglesia adventista es la vasija de Ezequiel 4:9, que contiene estas 6 doctrinas, que acepta estas doctrinas como mensajes o verdades de Dios. Bien, la pregunta es esta: ¿dónde está ese séptimo grano? Ese séptimo grano tiene que aparecer, o sea, un mensaje más para completar el alimento. Y veamos lo que el Señor dijo. Como adventistas, nosotros estamos familiarizados con los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Cosas de que no es difícil identificar el mensaje adicional que Dios está mandando. Estos 3 ángeles del mensaje del primero, segundo y el tercero son los que proclamamos a través de Apocalipsis 14, 6 y 10. Pero hemos aprendido en nuestros estudios previos que hay un mensaje adicional, el mensaje de Apocalipsis 18:1. El que dice: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Dice, descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria o con su gloria. A este ángel, la sierva del Señor, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13, dice lo siguiente: hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel que ha de iluminar a la tierra con su gloria. Así que la verdad de ese otro ángel, del ángel de Apocalipsis 18, es el mensaje que podríamos bien decir que cumple el papel del sexto grano, o el mensaje que viene a completar el alimento para la iglesia. Tenemos 6 más la verdad de ese ángel, podríamos decir que es un séptimo grano. Ahora, ese mensaje, como hemos estudiado,
vino en 1888. ¿Y qué sucedió cuando vino ese mensaje? Fue rechazado. Lo leímos en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, en la conferencia de Minneapolis, Minnesota, en el año de 1888. Aprendimos de que ese mensaje fue rechazado y que Dios castigó a su pueblo por haberlo hecho. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276 dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis, Minnesota, contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.G. Waggoner y A.T. Jones. O sea, Waggoner y Jones fueron los mensajeros para esta ocasión. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Así que Dios mandó un mensaje adicional, el mensaje de ese otro ángel que iba a preparar al pueblo y le iba a dar el poder del Espíritu para que el pueblo en poder fuese al mundo y terminara la obra. Ahora, ¿por qué ese mensaje iba a realizar esa obra? Lo iba a realizar, queridos hermanos, porque ya teníamos 6 granos. La vasija, la iglesia adventista, tenía 6. Con ese 7º grano o ese mensaje adicional se completaba la comida. Pero fue que el mensaje fue rechazado. Así que, queridos hermanos, Dios nos está mostrando de que Él en todo tiempo ha estado más que dispuesto en alimentar a su pueblo. Pero en esta ocasión, cuando Dios quiso completar el alimento, el pueblo rechazó ese mensaje adicional de Apocalipsis 18:1 que vino en 1888 a través de John C. Waggoner y fue rechazado. Con ello vemos lo siguiente. Vemos que Ezequiel 4 dijo en el verso 9 algo bien interesante. Y tú toma para ti trigo y cebada, habas y lentejas y mijo y avena, y ponlo en una vasija y hazte pan de ello. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días, comerás de él. Así que los primeros 6 granos que el pueblo iba a comer, los iba a comer durante 390 años. 390 años, en ese periodo el pueblo iba a comer 6 granos. Ahora, para saber cuándo comenzaron los 6 granos, sencillamente tenemos que saber cuándo Dios llamó a Lutero su atención a la Biblia. Y de allí Dios empezó a instruirlo para pronto empezar a alimentar a su pueblo. Si encontramos eso, podemos llegar al fin de los 300, al principio y el fin de los primeros 390 años, que quedan todavía 40, vamos a entrar en eso. Ahora, ¿dónde empezó esto? Todo historiador está de acuerdo de que la reforma, queridos hermanos, comenzó en el año 1500. Leo en el World Book Enciclopedia, o la Enciclopedia del Mundo, volumen 15, página 188, dice así: la Reforma fue un movimiento religioso allí por el año 1500 que resultó en el establecimiento del protestantismo. Martín Lutero, un monje alemán escolar, fue uno de los más importantes caudillos del movimiento. Cuando comenzó Dios a utilizar a Lutero, cuando la historia reconoce a Lutero como el caudillo principal que comenzó la reforma, en el año 1500. Así que del año 1500, cosa que es historia, es lo único que estamos viendo aquí, empezaron a correr los 390 y fue allí cuando Dios utiliza entre esos años a Lutero para conocer la verdad que iba a dar al pueblo, y el pueblo empezó a ser nutrido de allí hasta que terminasen los 390. Si ustedes ponen 1500
más 390 les da un total de, o nos lleva al año de 1890. Queridos hermanos, en 1890 terminaron de recorrer los 390, donde Dios dio 6 granos. Y si notan, a 1890 quítenle 2 años. Al quitarle 2 años nos lleva al año de 1888. En otras palabras, 2 años antes de que al pueblo se le terminasen los 390, Dios les mandó el 7º grano, o el último mensaje que iba a completar el alimento. ¿Y qué pasó? El pueblo lo rechazó. Antes de terminar, quiero dejar esta parte con la siguiente cita. Conflicto de los siglos, página 158, dice: la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. Déjanos tu comentario. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.